Bien, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, qué lindo que podamos estar nuevamente juntos, un domingo más, aquí en la casa del Señor, dispuestos para alabarle, para adorarle, para reconocerle como Dios, como Señor, como Rey, y también para poder atender y escuchar de su palabra en esta jornada. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los que se encuentra aquí en el recinto y también a los que nos acompañan a través de la transmisión en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos y gracias también por sumarse, cualquiera sea el momento, la hora, el día incluso, de poder estar sumándose a este encuentro. Son bienvenidos y gracias por estar. Así que vamos a tener un tiempo especial donde seguramente el Señor hablará a nuestros corazones y podremos abrir nuestros corazones también para expresarle nuestro reconocimiento. Le invito a que podamos encomendar al Señor en oración este tiempo que habremos de compartir. ¿Oramos? ¿Sí? Padre amado, Dios Todopoderoso, alabamos tu gran nombre, bendecimos tu nombre y agradecemos este tremendo privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa en este domingo, compartiendo la comunión entre los hermanos y compartiendo también tu presencia, rodeados a la mesa que nos invita a celebrar tu nombre. Padre, gracias porque tú eres el protagonista, tú eres el Rey de la historia y a ti venimos a adorarte, a ti venimos a alabarte. Gracias por permitirnos tener este privilegio. Bendice, Señor, este tiempo que vamos a compartir. Que tu Espíritu Santo sea el soberano y esté hablando a nuestros corazones, dirigiendo la alabanza y mostrándonos de tu palabra. Padre, agradecemos una vez más tu infinito amor por cada uno de nosotros y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Y les invito a que podamos comenzar entonando una canción que expresa de alguna manera el propósito de este encuentro, de esta comunión, de esta reunión, que es justamente poder adorarle. La canción dice algo más o menos así: este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. ¿Sí? Vamos a cantar juntos esta canción. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia que viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad, y canta Hosanna, gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta Hosanna, gloria, aleluya. Alabanzas hoy yo traigo a tu nombre, Jesús. Canta Hosanna. Y canta Hosanna, gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado, y canta Hosanna, gloria, aleluya. Alabanzas hoy yo traigo a tu nombre, Jesús. Y canta Hosanna, dice la canción, ¿no? ¿Qué querrá decir Hosanna? Esa es la pregunta, ¿no? Cantamos con tanto énfasis. Creo que muchos recordarán, sí, que Hosanna es salva, salva Señor. Algunas traducciones dicen, ven, salva ahora Señor, ¿no? Eso es Hosanna. Y un pueblo que sabía de lo que era pedirle al Señor que lo salvara era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que compartamos, antes de seguir cantando, un fragmento de las Escrituras en Primera Crónicas, capítulo 16. Allí, justamente en un contexto de alabanza, de adoración, ordenado por David, vamos a encontrar una descripción interesante
de lo que Dios representaba para el pueblo y de lo que Dios había hecho por el pueblo, ¿no? Y dice, Primera Crónicas, capítulo 16, verso 19. Esto es lo que dice. Vamos a leer ahí hasta el 27, pero notemos estos primeros 4 versículos. Dice allí, nosotros no éramos muchos, éramos gente sin patria, todo el tiempo andábamos de país en país y de reino en reino. Pero jamás Dios, voy de nuevo, pero Dios jamás permitió que nadie nos molestara. Y les advirtió a los reyes, no se metan con mi pueblo elegido, no le hagan daño a mis profetas. Me encanta esta última afirmación del versículo 22 que dice, no se metan con mi pueblo elegido, ¿no? ¿Quién de nosotros en alguna ocasión no ha estado en apuros? Sobre todo, no sé, en contextos, a lo mejor en la escuela, en el club, o cuando éramos niños, adolescentes, y algunos teníamos la dicha de tener algún hermano mayor, que cuando estábamos en apuro aparecía el hermano y decía, no te metas con mi hermano porque mirate. O algún amigo grandote, decía, no te metas con mi hermano porque, o con mi amigo. Qué hermosa sensación, ¿no? De protección, de cuidado, ¿no? Y esto es lo que hizo Dios con su pueblo, ¿no? No se metan con mi pueblo. Y a raíz de esta protección y de este cuidado, entonces brota la alabanza de su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. En el verso 23 dice, cantemos alabanzas a nuestro Dios, celebremos día tras día sus victorias, anunciemos entre todas las naciones su grandeza y sus maravillas. Grande y digno de alabanza es nuestro Dios, y más temible que todos los dioses. Los dioses de otras naciones son dioses falsos, pero Dios hizo los cielos. Lleno está su santuario de majestad y esplendor, de poder y de belleza. A este Dios es que venimos a alabar, venimos a adorar, y vamos a hacerlo ahora a través de algunas canciones más. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar la canción 57. Que dice, bueno es alabarte, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, oh Señor. Y ahí nomás, si permanecen de pie, vamos a entonar otra hermosa alabanza que dice, ¿quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ese es el que rompe el poder del pecado y la muerte. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria,
gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste así, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tomaste mi lugar allí en la cruz. Y eso es lo que vamos a recordar en un ratito nada más a través de estos símbolos. Pero antes entonemos algunas canciones más de adoración, ¿sí? Tenemos el privilegio de estar como comunidad, como pueblo de Dios en su presencia, adorándole en espíritu y en verdad, adorándole como a Él le agrada. Y eso es la invitación que queremos que cada uno de nosotros pueda recibir con un corazón dispuesto y poder tributar el honor a nuestro buen Dios, ¿sí? Y esta es la libertad que tenemos, que Él nos ha dado, no solo de poder estar reunidos un domingo como hoy, sino también de poder decir, ay, Cristo venció la muerte, venció el pecado y hoy celebramos porque libres somos del poder de la muerte y del pecado, ¿sí? De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo
Pueden tomar asiento. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Es eso lo que celebramos cada domingo que nos encontramos aquí. Y tenemos aquí los símbolos del pan y del vino, ¿no? Y veíamos cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, alababa su nombre, reconocía esta intervención de Dios en su defensa, ¿no? Y ellos estaban medio errantes allí, entre pueblo y pueblo, entre nación y nación, y siempre amenazados, siempre amenazados. Y quizás nosotros, esa no es nuestra realidad hoy, ¿no? No estamos de pueblo en pueblo, no estamos amenazados, no tenemos por lo menos conflictos bélicos, pero sí tenemos enemigos, aunque lo querramos reconocer o no. Y hay un enemigo que es mucho más poderoso que cualquier nación, que cualquier imperio, que cualquier potencia mundial. Y es el enemigo que Cristo venció a través de su muerte. Es el enemigo más poderoso, que es el enemigo que nos esclavizó por tanto tiempo. Y es el que introdujo esta muerte, la cual fue vencida por Jesucristo. Como el mismo pecado fue vencido. Cosa que solo vemos de manera parcial todavía, porque el pecado sigue teniendo su efecto, la muerte sigue teniendo su efecto, pero un día, eso no tendrá más lugar en absoluto, donde vivamos con Jesús en la eternidad, porque ya no habrá muerte ni habrá pecado. Y nos anticipamos hoy a esa realidad a través de estos maravillosos símbolos, tan simples, tan cotidianos, tan familiares, pero que adquieren una dimensión sumamente especial, porque nos recuerdan la obra de Cristo en la cruz y dejando una tumba vacía. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no reconocerle? ¿Cómo no decir que todo el universo debe reconocer su soberanía? Vamos a entonar una canción más antes de participar de los símbolos. Y esto es lo que vamos a decir. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos, su dominio será. Ya no habrá oposición, ya no habrá resistencia. Será Jesucristo, es el Señor.
y con todas mis fuerzas cantaré. De tu misericordia y tu poder. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor. Toma mi vida y mi corazón, Señor. Voy a invitar a Adrián a que nos dirija en oración para poder compartir estos símbolos que tenemos aquí del pan y del vino. Ahí tenemos un micrófono. Hola, oramos. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, Señor. Gracias, Dios, gracias por pensar en nosotros, gracias porque estábamos perdidos en pecado y tú nos viniste a buscar. Gracias porque entregaste tu cuerpo, entregaste ese cuerpo por nosotros y esa sangre la vertiste por nuestros pecados. Y seguimos como hace más de 2000 años, seguimos recordándote y haciendo memoria por medio de este pan y de esta copa, de tu triunfo, de ese triunfo en la cruz por nosotros. ¿Cómo no debemos de agradecerte? ¿Cómo no debemos estar contentos y de felicidad por un Dios tan bueno, amoroso, que dejó todo por nosotros? Gracias, Señor. En nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras compartimos el pan, quizás a modo de fondo y de inspiración para entender el sentido de esto que estamos celebrando y que hacemos cada domingo, recordamos lo que Jesús hizo e instituyó justamente, como decía Adrián, hace más de 2000 años y que hoy seguimos celebrando. En Mateo 26, 26 encontramos estas palabras. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: toman y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente.
esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de eso, cantaron un himno. Y yo les invito a que podamos entonar un himno antes de participar del vino. ¿Sí? Mi Cristo, mi Rey, ¿sí? Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio y torre de fuerza y poder.
Les invito a que oremos antes de poder dar paso a Chapi Rey, que tiene a su cargo la exposición de la palabra en esta mañana. Oramos. Padre, qué bueno es poder estar en tu presencia, Señor. Cuánto bien nos hace reconocer tu bondad, tu amor, pero también tu grandeza y tu poder. Padre, gracias porque hemos podido recordar esa maravillosa obra de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y gracias porque hemos podido expresar nuestro reconocimiento, nuestra adoración, nuestra gratitud a ti. Ahora, Padre, queremos pedirte que tú abras nuestro entendimiento y también predispongas nuestros corazones para escuchar tu voz. Gracias por la vida de Chapi, gracias por su tiempo, por su preparación. Rogamos ahora que tu Espíritu Santo dirija sus palabras y que sean tus palabras, Señor, hablando a lo más profundo de nuestro ser. Agradecemos por tu palabra. Oramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Qué maravilla que podamos estar juntos diciéndonos unos a otros de que el Señor Jesucristo es el Señor. Él es todo para nosotros. Y lo tenemos que recordar porque muchas veces, no es que no olvidemos, pero hay muchas voces en la sociedad, en el mundo, en la vida, en todas partes, que frenan esta idea de que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es todo para nosotros. Sin Cristo estamos perdidos. Y lo hemos cantado y lo hemos disfrutado. Hemos pasado otra vez esta verdad por nuestra mente y por nuestro corazón en esta mañana. Qué bueno, qué maravilla. Y ahora tenemos el privilegio y yo la responsabilidad de compartir la palabra. Otra parte importantísima en nuestro culto, en nuestro encuentro y en nuestra vida. El tenerlo al Señor y tener su palabra. Que el Señor nos ilumine, nos guíe, nos hable al corazón. Nos toca continuar con el estudio que estamos teniendo en los grupos de estudio durante la semana. Estamos estudiando la carta de San Pablo a los Colosenses, una iglesia que estaba allí, como todas las iglesias, una comunidad de fe que había creído en Jesucristo y que estaba aprendiendo de Dios, de Jesucristo, de la vida, y estaba poniendo en práctica estas cosas. Y Pablo les escribe como un pastor, aunque no los conocía, nunca había estado con ellos, pero tenía la información que los responsables habían llevado a él y él entonces les escribe con todo ese amor que Pablo muestra en sus cartas. Cuánto contenido, cuánto peso tienen estas cartas de Pablo que han servido para que a través del tiempo todas las iglesias y todos los cristianos en el mundo nos alimentemos de la verdad. Y estamos estudiando Colosenses y nos toca en el capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 6 hasta el 15. Vamos a leer los primeros versículos. Si tienen la Biblia, síganlo. Es importante tener distintas versiones. Nos aclaran las distintas versiones, no nos confunden. Algunos piensan que les van a confundir. No, nos aclaran, ¿no? Están traducidas en distinto castellano, en distinto español. Y eso nos ayuda. Yo voy a leer en versión popular, en la Dios habla hoy. Hay muchos de ustedes que tienen esta versión y otros tienen la versión 60, el Reina Valera 60, otros tendrán otras, ¿no? Y qué bueno. Vamos a leer entonces, desde el versículo 6. Por eso,
habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Con profundos, versículo 7, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Vamos a hacer una pausa aquí. Los colosenses, la iglesia de Colosas, tenía un problema. Había maestros falsos y enseñanzas, por supuesto, falsas, que no estaban basadas en la Escritura, en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Y bien lo describe, ¿no? Como están basadas en tradiciones, están basadas en hombres, en poderes que dominan el mundo. Y en eso vamos a pensar y el Señor nos ayude. Los comentaristas bíblicos dicen que esta porción que acabamos de leer y lo que sigue es una de las enseñanzas paulinas, una de las enseñanzas de Pablo más difíciles de interpretar. Justo me ha tocado a mí en esta mañana. El Señor abra nuestras mentes y nuestro corazón y el Espíritu nos guíe a toda verdad. Lo primero que Pablo recalca aquí en el primer versículo que hemos leído es que los que hemos recibido a Jesús como Señor, lo que nosotros llamamos a veces yo soy creyente porque creo en Jesucristo y lo recibo y lo reconozco como Señor, dice, deben vivir como tales, como cristianos. Una cosa muy simple. Y justamente Pablo está enfatizando esto porque el problema era que se estaban desviando o agregando a la doctrina de Cristo otras creencias, otras ideas. Habla de filosofías, de cosas que pensaban ellos. No era suficiente la simpleza del mensaje de Jesucristo. Y hacía falta agregarle algunas cosas para completar esto. Y cuando yo leía estos versículos, pensé que ¿cuánto tiempo sigue todo esto? Porque esto era en el principio de la iglesia primitiva, y llega todavía a nuestros días. Hay, por supuesto, mucho interés del diablo, del enemigo de la vida, de que nuestra atención se desvíe del autor de la vida, de Jesucristo. Creemos en Jesucristo, pero después aparecen otras ideas que como que van a completar, se adhieren a lo que es Cristo. Y la palabra de Dios, y este pasaje sobre todo, dice con toda claridad y con todo énfasis, en Cristo estamos completos. No nos falta nada. En Cristo estamos completos. No tenemos que buscar otras cosas. Que el Señor nos ayude para lograrlo. ¿Cómo lograrlo? El mismo versículo lo dice.
el versículo 7, nos dice que debemos vivir con profundas raíces en Cristo. Aquí Pablo está utilizando una metáfora, un ejemplo, una idea, un árbol. Que nuestra vida es como si fuese un árbol. El árbol prospera, tiene frutos, tiene hojas, tiene vida, tiene flores, si tiene raíces bien tomadas de la tierra. Y Pablo está diciendo, para vivir como cristianos debemos estar con raíces profundas, ¿en qué? En filosofías, en ideas, en creencias. No, en Jesucristo tenemos que estar fundados. Nuestras raíces tienen que estar tomadas en Cristo. Y dice otra cosa, arraigados y sobreedificados en Él, dice la versión 60, ¿no? O sea que toma otro ejemplo, la edificación. Aquí al frente están haciendo un edificio y va a tener muchos pisos, según me han contado. Ojalá tenga buenas bases, porque ¿qué puede pasar si no tiene buenas bases? Va al suelo y no va a ser el primer edificio que se cae. Y Pablo está diciendo, tu vida cristiana puede caer si no está fundada en una buena base. Y vuelve a recalcar, esa base es Cristo, Jesucristo. Y allí empieza a hablar Pablo del problema de los colosenses. Y fíjense qué cosa curiosa, y por eso se hace difícil el pasaje, porque no menciona el problema concretamente. Lo esboza, insinúa, da algunas ideas. Y quizás en las respuestas que Pablo o las refutaciones que Pablo expresa aquí, podemos inferir, podemos descubrir cuáles eran los problemas, o cuáles eran las ideas, o las filosofías que estaban entrando en la iglesia. Y vuelvo a decir, hasta hoy llegan esas ideas. Y muchas de estas ideas, quizás con otras formas, nos llegan hasta hoy. Ideas de completar la obra de Cristo. Cristo es insuficiente. Yo siempre pensé, pero ¿por qué tan simple? ¿Y cuánta gente no puede entender el Evangelio? Porque no puede entender que no tenga que hacer nada para ser salvo. Es como que el ser humano necesita hacer algo. Necesito hacer algo. Si me dicen que me voy a salvar y tengo que, qué sé yo, que caminar tanto, bueno, yo lo hago. Y cuando termino de caminar digo, ya está. Y la obra del Evangelio, la obra de Jesucristo, no tiene nada que ver con lo que yo haga. Yo tengo que decidir nada más, decirse, sí, Señor, te recibo. Y pareciera que, ¿pero cómo? Si yo no he hecho nada. Es que todo lo ha hecho Dios, todo lo ha hecho Jesucristo. No le agreguemos nada. Fíjense las características que menciona Pablo de las enseñanzas. Dice, enseñanzas basadas en teorías y argumentos falsos. No se basaban en la palabra, sino en tradiciones de hombres. Y los hombres nos equivocamos. Los hombres somos cambiantes. Hoy decimos que nos gusta esto o que está bien esto y mañana decimos totalmente lo contrario. Por distintas razones. Entonces no podemos basarnos, nuestra fe no puede estar basada en ideas humanas. Por eso el Señor dejó escrito su palabra y por eso es tan bendita esta palabra, porque podemos volver a la palabra y buscar qué dice la palabra, qué dice Dios, no lo que dice el pastor o los pastores. Y acá quiero hacer una aclaración y agradecer al Señor, porque en nuestra iglesia tenemos buenos maestros. En nuestra iglesia no está este problema de falsos maestros. Y eso es una bendición de Dios. Y por años, desde que nació la iglesia, ha tenido buenos maestros. Maestros que estaban basados en la palabra. Y hoy seguimos en esa línea.
Porque podemos equivocarnos, pero si nos basamos en la palabra, podemos equivocarnos mucho menos. Y qué bueno es esto. Pero no estamos libres, como iglesia, de recibir influencia, y hoy es tremenda la llegada de ideas y de filosofías y de creencias de pastores del mundo entero y de falsos profetas y falsos maestros del mundo entero. Cuando tomamos el teléfono y empezamos a buscar algo y aparece allí alguien que no conocemos, ni sabemos. ¿Estará en la verdad? Tiene un nombre reconocido como pastor, como líder, pero ¿será correcto lo que dice? ¿O está equivocado? Entonces tenemos que estar con los ojos abiertos y ir a la palabra y volver a la palabra y fijarnos. ¿Estamos confiando en Jesucristo o estamos también confiando en otras cosas adheridas a la doctrina de Jesucristo? Acá dice que está basado en tradiciones de hombres y en poderes que dominan este mundo. ¿A qué se refiere esto? Poderes que dominan este mundo. Lo primero que podemos pensar, poderes diabólicos, demoníacos. Pero también poderes que la gente piensa que dominan el mundo. La astrología, por ejemplo, es algo que la gente cree que maneja la vida de los seres humanos. ¿O nunca leyeron un horóscopo? El horóscopo está hecho según los astros, no según Dios. Entonces, mañana me va a ir bien o mal de acuerdo a lo que los astros decidan, porque tienen poderes. Entonces está diciendo Pablo que eso pasaba allá, en aquel tiempo. La astrología decidía sobre la vida de los seres humanos. Pero eso no es de Dios. Los astros y todo el universo funciona porque Dios lo ha hecho funcionar y Dios lo coordina. Por eso tenemos que estar tomados del Creador, no de las cosas creadas, ¿no? Por eso el Señor nos ha advertido siempre eso, ¿no? No adoremos a lo creado, sino adoremos a Dios, a Jesucristo. Y llega al versículo 9, fíjense si lo tienen allí, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Jesucristo. Qué bárbaro. Jesucristo es todo, todo. Es Dios, es todo. Nos basta con Jesucristo. No necesitamos más nada. Cristo es todo para nuestra salvación. Dice el versículo 9, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. La versión 60 dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Estamos completos en Él. Y Pablo lo enfatiza porque aparentemente había estas doctrinas falsas que decían, hay que ayudarle a Jesucristo, ¿no? Hay que sumarle alguna otra creencia. Y en el versículo 10 dice, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Y ahí Pablo termina de matar con su argumento. Jesucristo es cabeza, es autoridad total sobre todos los seres espirituales. ¿Le tenemos miedo a los demonios? Jesucristo está por sobre los demonios. ¿Le tenemos miedo a Satanás? Él está por sobre Satanás. Él es el supremo. Y hemos cantado, y de las canciones que Mario nos ha guiado en esta mañana, hablaban de esto. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el máximo. Y lo creemos y lo cantamos y lo decimos, pero en la vida de todos los días lo seguimos afirmando con nuestras actitudes, con nuestro pensamiento, con nuestras decisiones, o estamos adhiriendo cosas, ¿no? Hay un autor un comentarista bíblico que dice, eran cosas
que se adherían. Hablaba de adiciones a Jesucristo. Era Jesucristo y esto y esto. ¿Se entiende? La salvación está en una sola persona, en el Señor, en Jesucristo. Y podríamos mencionar un montón de versículos, pero no tenemos tiempo de hacer esto. Pero ustedes conocen, y si tienen alguna duda, les digo, me llaman por teléfono, me escriben un WhatsApp, y estamos dispuestos a conversar de esto porque creemos que es sumamente importante. Y esta semana en los grupos de estudio bíblico tienen la oportunidad de dialogar con el líder del grupo y preguntar. No hay que quedarse con dudas. Las preguntas no molestan, como dicen en algunos carteles. Y es realidad. Qué bueno que tengamos inquietudes y que no entendamos o que no estemos de acuerdo con lo que se lee o se dice. Tenemos que estar totalmente informados para tomar las decisiones importantes de la vida. Versículos 11 y 12. No lo hemos leído, si lo quieren leer allí. Pablo nombra aquí la circuncisión. Creo que la mayoría sabe qué es la circuncisión. Era un rito del pueblo judío que cortaban el prepucio del pene del hombre y era una señal de compromiso con Dios y de pertenecer al pueblo de Dios y de rendirle culto al único Dios. Pero cuando Cristo vino, corrió el velo y el telón de la historia y comenzó la era cristiana, justamente dejando estas cosas que eran figuras de lo que iba a venir. Vino algo nuevo, donde ya no existía el judío o no judío, la circuncisión o no circuncisión, pero eso siguió influenciando y decían, ustedes creen en Jesucristo, pero les falta ser circuncidados. Y por supuesto las mujeres quedaban aparte, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y Jesús vino a ser un pueblo de hombres y mujeres por la fe. Y habla del bautismo también allí. Y Pablo está diciendo que estas dos cosas, la circuncisión y el bautismo, son hermanas, son parecidas. Son dos rituales espirituales que tienen que ver con la experiencia espiritual de una persona, pero que en sí no salvan. Quien salva es Jesucristo, el Hijo de Dios que vino y dio su vida en la cruz. Tengo la circuncisión o no tenga la circuncisión, Cristo me salva. Y hoy también, bueno, ya vamos a entrar a hablar de hoy, lo dejo, me adelanté, lo dejo con la espina. Vamos a entrar a hoy. Hoy hay una onda, ¿entienden lo que es onda? No sé cómo le dirán los chicos ahora. Una moda, una tendencia en las iglesias a el judaísmo. Tomar las cosas que eran del pueblo de Dios y que eran importantes para el pueblo de Dios y que no son malas en sí, pero que fueron para ese momento. Y entonces toman del Antiguo Testamento cosas y las traen a hoy y dicen, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que hacer esto, el tabernáculo. Tenemos que hacer la circuncisión. Y hay una onda muy desarrollada en el mundo entero entre las iglesias que creen en Jesucristo, pero que quieren rescatar lo que el pueblo de Dios hizo. Y el Nuevo Testamento no dice eso. Dice que esas cosas fueron para que nosotros tomemos ejemplo
y nos demos cuenta de las verdades que Cristo ha terminado. Porque Jesucristo nos da esta salvación completa. No tenemos que hacer rituales para ser salvos. Tenemos que aceptar a Jesucristo y servir a Jesucristo. Y Pablo dice, arraíguense en Jesucristo, tómense de Jesucristo, adhiéranse a Jesucristo y vivan como cristianos. Y por eso este pasaje me ha hecho pensar muchísimo en todo lo que está sucediendo, felizmente no tanto aquí en nuestra ciudad, y mucho menos en nuestra comunidad. Pero yo voy a mencionar, y espero que no se ofenda a nadie, porque no estoy pensando en nadie en particular, estoy pensando en cosas que pasan. Muchas de las cosas que voy a mencionar, para que podamos captar esta idea de que no tenemos que adherir nada a Jesucristo, sino que el único que nos salva es Jesucristo, es para que lo pensemos. Bueno, hay muchas personas que todos los días, cuando se levantan, abren el horóscopo. Hablan en el teléfono y buscan el horóscopo. Confían en los astros. Creen en Cristo, pero confían en los astros. Otros creen en la suerte, ¿o no? Y me acordaba, cuando pensaba en esto, me acordaba de una propaganda que hay de una comida que dice, te iba a desear suerte, pero con esta comida compras esto y no te deseo suerte porque te va a salir la comida riquísima. No sé cómo, no me acuerdo de qué lo que es, pero de una comida. Y yo puedo decirles, por la palabra, que si están en Cristo no les hace falta la suerte. No tenemos que desearle la buena suerte. Porque Dios está en tu vida y si está en tu vida, tenés la bendición. No te hace falta suerte. ¿Se entiende? Pero a veces creemos en Cristo y esperamos que la suerte nos ayude. Y el peligro no está en simplemente que pensamos eso, sino que vivimos eso. Y que en definitiva nuestra confianza no está puesta en Jesucristo, sino también en estas cosas. A veces, y esta es una onda también que está metida en la sociedad, depende de la comida. Soy más o menos espiritual, más o menos salvo si como carne o no como carne. Si como verdura y qué verduras como, o qué carnes como. Y lo que sigue del pasaje, Pablo habla de las comidas. Y no se trata de lo que comamos. Podemos comer de todo, mientras no nos haga mal. Pero nuestra salvación no depende de lo que comamos. ¿Se entiende? Depende de Jesucristo y de nuestra relación con Jesucristo. Algunos creen en Jesucristo, pero están esperando o esperan que el poder del Espíritu los derribe. Si no les falta algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eso es lo que dice la palabra? Es importante tener experiencias místicas y espirituales. En sí, el que el poder del Espíritu me haga caer no es malo. El tema es que nuestra fe y nuestra esperanza esté en que nos caigamos. Y si no nos caemos, estamos fritos. Gloria a Dios si te caes por el Espíritu de Dios. Y que esa experiencia te sirva para crecer. Pero otro puede no caerse y ser tan espiritual como el que se cae. Conozco a muchos que se han caído y hoy están embarrados hasta acá con el diablo. ¿De qué sirvió la caída? Y estoy hablando de gente que conozco que se ha caído no una vez, muchas veces. Y muchas veces también se jactaba de eso. ¿Vos no te caíste? Perdiste. Y eso también pasaba en aquel tiempo. Y es desconocer lo que Dios hace en la vida de cada uno de los que está arraigado en la fe.
No perdamos de vista al Señor. No estemos buscando experiencias espirituales por experiencias. Nos hacen bien. El comer bien nos hace bien. Otra cosa, algunos al ayuno lo tienen como lo máximo, ¿no? ¿Vos ayunás? No, yo no. Perdiste. El ayuno es buenísimo. Es una experiencia espiritual. No es solamente que no como comida o que me abstengo de comer algunas comidas. El ayuno es bueno. Es una experiencia espiritual. Pero no me salva. Hay gente que no conoce a Dios y ayuna también. El que salva es Jesucristo. No la experiencia espiritual del ayuno. Otros dicen, creo en Jesucristo, pero lo que mi boca declara, eso sucede. ¿Han escuchado eso? La palabra que pronunciamos tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La mía tiene poder, pero así cortito. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13. La actitud que debemos tener hacia lo que pensamos, lo que decimos sobre el futuro. Dice, entre ustedes hay algunos sabios, perdón, me equivoqué de versículo. Capítulo 4, versículo 13. Dice, ahora, oigan esto, ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. Y podríamos buscar otros versículos más para hablar de esto, pero mucha de la tendencia de estas cosas, tanto del ayuno, de la comida que comemos, de las disciplinas espirituales que podemos tener, que son, repito, son válidas, son buenas en sí, pero no reemplazan a Jesucristo. Y ni siquiera cambian la medida de mi espiritualidad o la espiritualidad del otro hermano. Puede tener la experiencia de mi hermano o no, pero si está con Cristo está salvo y tiene la bendición de Dios. Es tan finita el límite entre estas cosas y la fe que es muy importante estar alertas. Es lo que pasaba y es por eso que Pablo se preocupa, porque el diablo trata de meter estas cosas que no son malas en sí, pero que son peligrosas por nuestro orgullo. Porque después, yo dije y se cumplió. Yo le cambié la mano a Dios. Yo tengo más poder que Dios. ¿Es así como funciona el mundo? No funciona el mundo así. Y mucho menos si soy hijo de Dios. Primero tengo que decir, si el Señor lo permite, y etcétera, y buscar la voluntad de Dios. Eso no significa que tengamos una mente positiva, que tengamos optimismo, que nos dispongamos al bien, pero dependiendo del Señor, no de nosotros, no de lo que yo digo, porque yo me puedo estar equivocando. En Cristo no. Tomado de Cristo no, estoy seguro, porque Él va a dominar mi orgullo. Él va a dominar mi mente. Él me va a hacer pensar lo correcto y me va a ayudar a decidir las cosas importantes. Y aquí voy a lo último que voy a mencionar. Podría seguir la lista. Y repito, cosas que
son buenas en sí, pero que las actitudes pueden ser perjudiciales o peligrosas. A veces adoptamos algunas cábalas. ¿Saben lo que es la cábala? Supersticiones, ¿no? Eso viene por tradición familiar a veces, ¿no? Viene porque desde chicos nos han mostrado que no hay que pasar abajo una escalera o que hay que... Bueno, hay un montón. Pero ¿qué tienen que ver esas cábalas con nuestra fe en Jesucristo y que Cristo es el Señor de mi vida? Nada. Confiamos en Jesús y nos quedamos como agregada a la Virgen María. ¿Salva a la Virgen María? ¿Qué dice la palabra de Dios? Maravillosa mujer. Mujer de fe. Mujer utilizada por Dios para la venida del Señor Jesucristo. La mamá de Jesús. La disposición y la humildad de María no tienen parangón. Pero María no salva, María es una mujer, no es Dios. Así como San Pablo no es Dios, ni San Pedro es Dios. No hay ningún santo que pueda salvarnos, pero hay personas que creen en Jesucristo y también en algún santo. Eso la palabra dice, no pongan su fe en ídolos, solamente en el Señor. Y ahí no nos equivocamos. Los hombres van y vienen, tienen defectos, tienen falencias y mucho menos no tienen poder para salvarnos. Nos pueden ayudarnos, nos pueden influir, nos pueden hablar al corazón, nos pueden inspirar para que nos unamos a Dios. Pero ellos no pueden hacer nada, así que no creamos en ellos porque ahí sí estamos mal. Bien. El Señor nos ayude a mirar nuestra vida, mirarnos a nosotros mismos y mirar lo que hacemos en cuanto a nuestra fe. ¿Qué actitud tenemos? ¿Es para nosotros Jesús el Señor? ¿Caminamos la vida tomados del Señor, arraigados en Jesús? Eso es lo que enfatiza el pasaje. Y termina el pasaje justamente mostrando de que Jesús nos ha dado todo y es el ganador, es el todo de todo. Fíjense, los últimos versículos del pasaje, desde el versículo 13 al 15, dice, ustedes en otro tiempo, nosotros en otro tiempo, estábamos muertos espiritualmente a causa de sus pecados. Y por no habernos despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Con quién nos dio vida? Con Jesucristo. En Jesucristo, en quien nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Quién perdona pecados? Jesucristo. Dios solo puede perdonar pecados. Jesucristo es Dios. Y sigue, versículo 14. Dios anuló el decreto. ¿Decreto le suena? ¿La palabra decreto le suena? ¿DNU? Dios anuló el decreto, el documento de deuda que había contra nosotros. Teníamos una deuda nosotros. ¿Sabía usted eso? Dice, y que nos obligaba, lo eliminó clavándola en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales. O sea, primero saldó mi deuda, tu deuda. Si creemos en Jesucristo, Él dice, no tienes más deuda. Tu pecado ha sido perdonado totalmente. No necesitas de San Expedito,
No necesitas de nadie, de ninguna fuerza espiritual, de nada. Solamente necesitas a Jesucristo. Y después dice, para que nos quede claro, Dios despojó del poder a los demonios, a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. ¿Tienen potencia hoy y autoridad? Todavía los demonios. Los demonios existen, el diablo existe. Tienen ya la defunción escrita, pero no firmada, no terminada. Y están entre nosotros haciéndonos que desviemos nuestra atención de Jesucristo. Pero Él ya despojó de poder a ellos. Si estamos en Cristo, tenemos el poder de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Jesús, como Mario bien nos hizo recordar, y la cena nos hace recordar esto, de que Jesús no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, sino que dio su vida y la volvió a tomar, resucitó, mostrando que Él tenía poder sobre la muerte y sobre el autor de la muerte, el diablo. Así que si nos ponemos nuestra vida en Jesús, tenemos el triunfo de Jesús para nosotros. No necesitamos otro. No necesitamos ninguna filosofía ni creencia, nada. Jesucristo es todo. Y la palabra de Dios dice, en Jesucristo ustedes están completos. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, sabiendo que Jesucristo es el único y es quien me da la salvación, el perdón, la vida eterna, la vida nueva y la posibilidad de vivir de una forma totalmente diferente en Dios. Que el Señor nos bendiga. Gracias por la atención. Muchas gracias, Chapi. Sin duda nos llevamos bastante información en primer lugar, pero también mucho de lo que el Señor nos habla a través de su palabra para reflexionar, para meditar y para considerar en esta semana, ¿no? Y para estar atentos a lo que Él nos ha dicho a través de la exposición de Chapi. Así que muchísimas gracias nuevamente, Chapi, ¿no? Vamos concluyendo ya y solo para cerrar una referencia principalmente a lo que ha sido un motivo de agradecimiento a Dios también y que tuvo lugar en el día de ayer en el campamento. Después de un largo tiempo hemos podido, las mujeres principalmente han podido celebrar un encuentro, un mini retiro, horas, pero que fue muy, muy lindo, muy productivo, según nos han contado, y simplemente mostramos algunas fotitos ahí. No sé quién puede apagar la luz allí, si es para ver mejor, pero vemos algunas fotos ahí, de este lado, Cale, las naranjitas, es esa, ahí está, gracias, ahí nomás. Estamos todos bien, ¿no? Gracias, Caleb. Bueno, algo se ve de lo que fue ayer, mejor dicho, que empezó a la tarde, hasta la tardecita. Cerca de 70 mujeres, ¿no? Cerca de 70 mujeres se dieron cita ahí en este retiro, donde estuvo, además de las 70 mujeres, estuvo Alejandra Ferace, desde San Francisco, visitando ahí tenemos la ola, sí. Bueno. Sí, hacía mucho que no se ensayaba, así que tiene algunos desperfectos, pero bueno. Pero va a ir saliendo, va a ir mejorando. Así que ha sido un tiempo muy especial, ¿no? Damos gracias a Dios por la posibilidad de poder volver a este tiempo y lógicamente ya hemos agradecido a quien estuvo compartiendo la palabra, Alejandra Ferace, desde San Francisco, así que ha sido muy reconfortante ese tiempo, que el Señor haga esa semilla que se sembró, eche raíz, como escuchábamos hoy, en el corazón de todas las mujeres, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir con una oración, dando gracias a Dios por este buen momento que nos ha permitido
compartir y poniendo nuestras vidas en sus manos para esta semana que estamos iniciando. Oramos. Dios Todopoderoso, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres porque reconocemos tu presencia, entendemos que tú no solo te has ocupado de nuestra salvación posicional, sino también te ocupas de nuestra salvación cotidiana y quieres librarnos, Padre amado, de todo aquello que nos distrae, nos quita el foco de tu persona y de la obra maravillosa de Jesucristo. Por eso agradecemos por tu palabra, por tu enseñanza y rogamos, Señor, que estas palabras y que lo que cada día alimenta nuestro corazón por medio de tu palabra pueda caer en tierra fértil y hacer que nuestras vidas vayan floreciendo y vayan siendo cada vez más parecidas a la de Jesucristo. Padre, gracias por este buen encuentro que nos has permitido compartir. Queremos pedirte tu bendición sobre cada una de las familias aquí representadas. Pedimos tu bendición también sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país y queremos también rogarte por esta nueva semana que estamos iniciando para que tu compañía esté sobre cada uno de nosotros. Señor, acompáñanos ahora al retirarnos y bendícenos. Oramos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Al final, allí en la puerta de salida está la caja para que quienes quieran ofrendar. Buena semana, nos reencontramos el próximo domingo.